Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y hoy toca una review de un film que he podido disfrutar en el Festival de Sitges, del que estoy cubriendo esta vez como prensa, y eso mola mucho, y no es otra película que Shin Godzilla, codirigida por Hideaki Anno y Shinji Gucci, el primero aclamado creador de la serie Evangelion que deberíais haber visto ya, y el segundo es el responsable del live action de Ataque a los Titanes. Un monstruo emerge de las aguas de Japón para arrasar el país nipón. El gobierno japonés deberá tomar decisiones acertadas para tratar de parar el avance y la destrucción de este temible enemigo. El hype que le tenía a Shin Godzilla era descomunal, sobre todo porque a mí Godzilla siempre ha sido una saga que me ha gustado, y juntarla con el creador de Evangelion era como mezclar tostadas y mantequilla. Nada podía ir mal y efectivamente es una película fantástica. Primero, el diseño del nuevo Godzilla a mí personalmente me ha encantado. Ya sé que hay gente que no, que prefería el Godzilla amable, pero personalmente esta versión más monstruosa y más temible me parece genial y se adapta perfectamente a la trama de la película. La realización de la película hace que estemos ante una cinta mucho más compleja, que tiene más de Evangelion que cualquier otra película de la saga y que sinceramente lo agradezco. La banda sonora de Shiro Shagisu, que creo que lo he pronunciado bien, es colosal de verdad. No solamente crea nuevas composiciones geniales, sino que recicla éxitos suyos como el clásico Decisive Battle de Evangelion, sino que además se permite el lujo de reintroducir grandes éxitos del compositor Akira Ifukube, el compositor original de la saga, y esto hará las delicias de los fans. La película tiene peros. Por un lado, la película hace una radiografía brutal de cómo el país nipón hace frente a desastres imprevistos y hace guiños a catástrofes tristemente recientes como el tsunami de Japón o la crisis de Fukushima. Esto implica que veamos minutos y minutos de reuniones, burocracia, más reuniones, más burocracia, y eso puede desesperar a muchos que solamente quieran ver destrucción. Los efectos especiales son un híbrido entre el CGI y la animación tradicional del Rey de los Monstruos, y es algo un poco raro, porque no es que queden mal, pero tampoco destacan por ello. Al menos tienen huevos de ponerlo de día, cosa que la americana no lo hizo. Y a mí, la verdad es que me ha dado cierto encanto esa mezcla extraña. Y vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,7, en Rotten Tomatoes ha conseguido un 91% de frescura, y en Error de Record le vamos a dar un 8 porque es una película brillante, lo disfruté muchísimo, pero esos peros serán dos punticos que pueden parecer muchos, pero no dejéis de verla por tener un 8, ya que ya le gustarían a muchas que tienen un 8 tener el nivel que tiene esta. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda y mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.